Ya, perfecto. Bueno, hoy día tuve una pequeña reunión que nos duró bastante de rato, así que me escapé para poder venirme mientras enviaba la información ahí al WhatsApp. Bueno, comentarles que hoy día vamos a revisar la prueba que quedó pendiente, la que tuvimos que recuperar, y a la vez el día miércoles vamos a revisar la otra prueba que nos quedó pendiente. Este miércoles también vamos a abrir la primera prueba de este módulo que es de vinculación y archivo. Si bien es cierto, yo les envié el PDF de vinculación y archivo y a la vez le envié algunos documentos que vamos a ir trabajando a medida que vayamos pasando la PPT. Yo ahora ¿dónde estás? En algún lado está. Déjame un segundito. Aquí estás. Ahora voy a poner la prueba para que la revisemos. Hola, profe, buenas tardes, compañera. ¿Cómo está? Bien, gracias. Ya ya no se le ha olvidado entonces ahora entrar a clase Marcelina, o sea, Milagros. No, no se me olvidó, profe, estaba un poquito ocupada, por eso llegué unos minutos tarde. A mí igual se me complica de repente los días lunes porque tengo muchas cosas en el trabajo, entonces no me da el tiempo. Bueno, vamos a revisar la prueba, la penúltima, ya el miércoles vamos a revisar la última. Hoy día, bueno, como les pedí 15 minutos, eh, vamos a lograr de hacer el tiempo correspondiente y de lo contrario recuperamos la clase siguiente los minutitos que nos faltan. Si bien es siempre, yo siempre me paso, pero tampoco la idea es estar perdiendo clase. De la prueba, o sea, del módulo anterior que tenía que ver con recursos humanos, nosotros nos quedaron pendientes dos pruebas. La primera, dentro de las pruebas, vamos a revisar la tercera, que fue la del corte de luz. Ya, si mal no recuerdo, ya me perdí con todo. Por lo tanto, la pregunta número uno dice, ¿una trabajadora embarazada tiene derecho a descanso prenatal, postnatal y el postnatal parental? Eso es totalmente verdadera. Recuerden que el postnatal parental es ambos padres que se pueden ir dividiendo la tarea. Por lo tanto, la pregunta número dos dice, ¿se consideran accidentes laborales que ocurren en el trayecto de ida o regreso al lugar de faena o trabajo? Y eso también es correcto. Ojo también, nosotros tenemos en el tema de los accidentes de trayecto, ya nosotros generalmente tenemos una ruta, ya, pero por ejemplo, si ustedes de su trabajo se pasaron a un pavo o a la casa de un amigo y tuvieron un accidente, eso no es accidente laboral trabajo porque ustedes no iban directo a su casa. Entonces, a veces, muchas veces es un poco cuestionado. La número 3 dice, el artículo 184 del Código del Trabajo obliga al empleador a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores y a entregar implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, y eso es totalmente de acuerdo, ya, o verdadero, tiene que ver mucho con el reglamento interno ya de higiene y seguridad que tiene la empresa. Ahora, la pregunta número 4 dice, ningún empleador puede condicionar la contratación ni exigir certificados que acrediten una situación al momento de contratar a una mujer. Totalmente verdadero. O sea, no le pueden pedir un certificado de embarazo o de salud compatible, ¿ya? Porque eso no corresponde, así que para que tengan ahí ustedes certeza. La pregunta número 5, olvidé, ya, lo voy a desconectar. La pregunta número 5 dice, el permiso postnatal parental puede ser traspasado al padre a contar de la séptima semana de él, por el número de semanas que la madre indique, y eso es totalmente verdadero. Así que también ahí para que ustedes tengan noción de que la madre puede traspasar el tiempo que ella crea y considere necesario. La pregunta número 6 dice, la asignación familiar la puede solicitar el padre o la madre o tutor responsable o tutor legal. Totalmente también de acuerdo. Vamos a ver acá. Bueno, hola Camila, ¿cómo está? Ya, después la pregunta número 7
Nos dice, ya se me ha pasado. Dice, el fuero maternal se termina hasta 1 año y 84 días del niño una vez terminado el postnatal. Y esa es una respuesta totalmente falsa. ¿Quién me puede dar la información de por qué es falsa? Alguien tiene que tener ahí la información. ¿Se acuerdan o no? Profe, si la saqué mala yo. Ya, pero ¿cuándo termina el fuero maternal? ¿Se acuerdan o Bueno, no? profe, hablando aquí de esto con la experiencia de mi hija, ¿verdad? Que ella tuvo mellizo, este, ella le dieron más reposo porque uno de los niños presentó, ¿cómo se llama esa? Alergia alimenticia, alimentaria, no sé, algo así que se llama. Y le dieron un tiempo más Ya, hasta que el niño sanó. Creo que se llevó creo que un año completo. ya. El fuero maternal comienza desde el momento de la gestación hasta terminado el postnatal, que el niño debiera tener 1 año y 84 días. Pero aquí dice, una vez terminado el postnatal, ¿ya? Esa es la diferencia. El fuero maternal de 1 año, exactamente, totalmente de acuerdo, Karen Francisca. Esa es la respuesta, por eso es falsa, porque acá dice, el fuero maternal se termina hasta 1 año y 84 días. Nos, hasta 1 año es desde el momento de la gestación, ya, una vez terminado el postnatal. Por si acaso, esa fue una pregunta así como media engorrosa. La pregunta número 8 dice, la semana corrida hace referencia a remuneración por trabajar la semana de lunes a sábado sin haber faltado, negativo. Remuneración que por ley debe percibir el trabajador por los días domingo, efectivo o de descanso compensatorios en que no labora, totalmente de acuerdo. Y remuneración por trabajar la semana de lunes a domingo habiendo faltado, ya, negativo. Remuneración por trabajar la semana de lunes a viernes o sábado sin haber faltado. Nada de eso. La pregunta verdadera era, ¿qué es la que es trabajar en días sábados, domingo festivo de corrido? Como dice semana corrida. Así que también hay para que tengan ustedes noción de la conducta. Luego tenemos en adelante la pregunta número 9, un poquito más larga, y dice, la ley 16.744 es un seguro social que protege a ¿protege solo a los trabajadores afiliados a instituciones de seguridad laboral? No, falso. ¿Solo los trabajadores independientes afiliados a instituciones de seguridad laboral? No, falso, porque nos falta información. Dice, todos los trabajadores dependientes y los independientes que coticen frente a los accidentes que le ocurran a causa o con ocasión del trabajo y a las enfermedades causadas de manera directa por el ejercicio de su trabajo y a los independientes que coticen. ¿Qué significa eso? Que las personas independientes, que son dueñas de casa o personas que simplemente no trabajan y que cotizan eh, sus ay, se me olvidó, su previsión, ya en este caso de salud, ya están protegidos por esta ley. O sea, no solamente los trabajadores independientes, sino que los independientes también. Y finalmente, la pregunta, por lo tanto, la letra C era la correcta. La pregunta número 10 dice, el código establece que el trabajador que trabaje domingos y festivos, que posee una remuneración por hora, es única y exclusivamente, él tiene derecho al beneficio de la semana corrida, que era muy similar a la pregunta 8 si mal no recuerdo. Vamos a ver. Efectivamente. ¿Ya? Por lo tanto, acá, esto es personas que trabajan por él. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda en esta prueba? Profe, Marcelina habla por aquí. Cuénteme. Yo tomé mal a las 7.
Y que la verdad es ¿Ya? que harto me quedé con la número 7. La leí 1000 veces del revés y al derecho y no me quedó al 100% clara. Ya. Dice que el fuero maternal termina hasta un año, o sea, después de un año y 84 días del niño una vez terminado el postnatal. Ahí está el error. Dice, fuero maternal se termina hasta un año y 84 días del niño una vez terminado el postnatal. El fuero maternal comienza desde el momento de la gestación hasta que el niño tiene un año y 84 días, que es cuando termina el postnatal. Entonces aquí le está diciendo que termina después Ah, de, ¿ya? Es una pregunta engorrosa. claro. Ah, ahí está. Ahí está la... Sí. ¿La tuve mala Pero o ¿cómo no? va a ser? No sé. No, si suele suceder, a veces suele suceder. Sospecho, sospecho de esa porque tuve una mala. Vamos a ver, pues, déjeme aquí escaparme y voy a revisar su... Voy a salir de WhatsApp. Deme un segundo. Promundo. Vamos a ir a revisar la prueba. ¿Qué es lo que nos dice la prueba? ¿Qué nos dice la prueba 3? ¿Dónde está Marcelina? Marcelina, efectivamente, usted tuvo mala la número 7, efectivamente. ¿Quién tuvo o sea, quién tuvo malas también? ¿Milagro, usted también tuvo malas? Las 7, profe, las 7. Ah, también la misma, ¿ya? ¿Alguien más tuvo malas? ¿Quién más tuvo malas? ¿Una o dos? Karen Francisca, ¿qué le pasó a usted? Ah, no, eso es la última. Yo, Era profe, no recuerdo cuál tuve mala en esa. Si me puede revisar, Maciel. Maciel, déjeme ver, Maciel, usted, no, pues usted en la última, en la antepenúltima que estamos revisando tiene 7. Las tuvo todas Ah, buenas. yo pensé que era la última porque la última tuve una mala. Sí, no, la última la vamos a revisar el otro miércoles. Karen Francisca, no, la Karen Francisca, la última prueba tuvo una... María Izquierdo no me dio la última prueba. Sí, en la última, profe, me fue como el forro, es que la hice rápido, profe. Porque el ¿Ya? viernes corrí para todos lados porque el sábado yo tenía que ir a Viña a dejar a mi hija. Me entregaban el departamento y tenía que estar al mediodía en Viña. Ah, Así ya, que ya, ya. fue horrible Ah, ese día. me En imagino. realidad pasé todo el fin de semana en Viña. No Ayer le puedo también. creer. Sí. Estuvieron bonitos los días. Camila, estuvo usted mal a las 5, las 7 y las 10. Y las 5, ¿cuál era las 5? Ya no lo recuerdo. Las 5 era el permiso postnatal parental. Recuerde que la madre es la que decide cuántas semanas le da al padre. Y las 7 que ya sabemos, y la 10 que me sorprende, ¿ah? Ya. Entonces, ¿qué nos dice por acá? Lauli, déjeme ver, Lauli. Usted tuvo un 4-2, también tuvo 3 malas. Y tuvo las 7, las 8, las 9 y las 10. Tuvo 4 malas. Lauli, ¿cuál? Ya, sabemos que las 7. La 8, ya, la respuesta era por la ley. La 9 sabemos que la respuesta correcta era la primera. Y la 10 era semana corrida. Recuerden, chiquillas y chiquillas, que las preguntas, por ejemplo, no son las mismas. Por ejemplo, si yo las que leí
ya no son las mismas. Cuando ustedes hacen el examen siempre va a ser aleatorio. Así que tengan ojo con eso, ¿ya? Entonces, ahora vamos a salir de acá. Y adivinen qué, vamos a pasar materia. La materia que a nadie nos gusta, ¿ya? ¿Pero por qué no nos gusta? En clase. ¿Y la prueba del viernes no la va a revisar, profe? El No, pues miércoles, Andrea, perdón, Karen, el miércoles la vamos a revisar porque si no nos vamos a atrasar con la materia, ¿ya? No estuvo tan mala. Estimadas y estimadas alumnas, comentarles de que ahora vamos a comenzar el módulo de desvinculación y archivo. En este módulo también vamos a tener liquidaciones de sueldo, pero estas liquidaciones van a ser una liquidación de sueldo más una liquidación de finiquito. Vamos a aprender aquí a resolver lo que es un finiquito y así sucesivamente. Entonces vamos a leer ahora en este instante cuáles son los contenidos que vamos a pasar. Lo primero, vamos a pasar la desvinculación laboral, equivalente al Código del Trabajo otra vez, donde ustedes van a aprender ya sobre el artículo 159, 160 y 161. Denominadas también cuáles son las causales legales de terminación de contratos según estos tres artículos y el siguiente, 162, ¿qué contempla la ley sobre la carta de aviso de término de contrato? O sea, que ustedes si le van a enviar la carta de aviso o le van a pagar ya por el mes de aviso. El registro del término de contrato que es ahora a través de la plataforma de la Dirección del Trabajo. Después vamos a pasar lo que son las cartas de amonestación, para qué nos sirven, de qué se trata, por qué motivo se envía. Y recordar que una carta de amonestación también puede ser causal de un despido. ¿Cuáles son los tipos de sanciones ya que debe llevar esta carta? ¿Qué elementos debe contener? ¿Y qué hago si soy trabajador y recibo una carta de amonestación? Luego vamos a pasar también al reglamento interno, vamos a revisar un reglamento, ¿ya? Después tenemos las consideraciones y la aplicación. Y finalmente vamos a pasar lo que es el finiquito. Estas son 6 clases, ¿ya? Y el finiquito tiene remuneraciones adeudadas, sustitutiva, obeso previo, indemnización por año de servicio, feriado anual adeudado, feriado proporcional, el registro electrónico laboral, ¿ya? El REL que le llamamos, ya fortalecido y simplificado, y finalmente vamos a pasar todo lo que son las sanciones, en qué consiste el registro electrónico laboral en el REL, ya el registro electrónico del término de contrato y cómo asumir la desvinculación laboral, que es más una parte más emocional que se ve acá. Por lo tanto, ustedes me tienen que avisar para el break, ¿ya? Porque ustedes saben que yo me paso de lista. Voy a mirar aquí mi horita. Ya, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a ver nosotros ahora es el módulo de desvinculación y archivo. Y este módulo de desvinculación y archivo vamos a hablar de la desvinculación, el finiquito, las cartas laborales, la carta de aviso y la carta de amonestación. Yo en su WhatsApp le envié varios antecedentes, ¿ya? Y esos antecedentes para que ustedes los puedan ver, revisar y empecemos a trabajar. Ideal si pudieran trabajar en una computadora, porque así vamos viendo de qué se trata. Primero que todo, cuando nosotros pasamos recursos humanos, cuando comenzamos con legislación laboral, comenzamos todo lo relacionado con lo que es un contrato de trabajo. O sea, lo primero que yo hago es hicimos primero la comunicación, donde nos comunicamos con distintas personas, hicimos nuestra empresa, queríamos tener nuestra empresa, después queríamos tener vacaciones, trabajadores. ¿Qué fue lo que pasó en ese lapso? Dentro de este mismo curso, de este curso ya hubieron compañeras que tenían ya proyectos avanzados y lograron ahora tener su pequeña empresa, que en este caso estamos hablando de Karen. ¿Qué es lo que está haciendo Karen? Aparte de tener su trabajo, aparte de tener un nuevo trabajo, de tener su empresa, ya, ojo, una empresa, por muy emprendimiento que sea, es una empresa, ya, y ahí se denomina pequeña, mediana, grande. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo en este momento Karen Francisca? Lo que está haciendo es poniendo en práctica este proyecto que se ganó ya ahora en la parte física y trabajando desde sí y a la vez aprendiendo todo lo que son los otros. Por lo tanto, ya pasamos una parte, en esta parte Karen aquí no se puede adelantar,
porque nosotros ahora vamos a ver qué pasa si nosotros tenemos trabajadores y cómo los vamos a desvincular y cuáles son sus requisitos. Lo primero que nosotros tenemos que saber que el proceso de desvinculación ya laboral también es conocido como el finiquito laboral. Ese que es el conjunto de trámites que se llevan a cabo cuando un trabajador deja de prestar servicios para una empresa o cuando una empresa finaliza el contrato de trabajo. El proceso incluye la finalización ya del contrato de trabajo y el pago de ciertos beneficios y compensaciones al trabajador. El proceso de desvinculación laboral puede ser iniciado por el empleador o por el trabajador, dependiendo de las circunstancias. En algunos casos la desvinculación laboral puede ser voluntaria, es decir, el trabajador decide dejar el trabajo por su propia voluntad a través del artículo 159 del Código del Trabajo, y en otros casos la desvinculación puede ser involuntaria, es decir, el empleador decide terminar el contrato de trabajo ya del trabajador, y esto puede ser a través del artículo 160 o el artículo 161. Vamos a trabajar principalmente con estos 3 artículos ya y otros más. ¿Por qué? Porque vamos a estar muy relacionados. Todos los trabajadores ya que son desvinculados siempre va a haber una razón, ¿ya? Y las razones van a ser variadas según lo que veamos acá. A su vez, como propietario encargado de un negocio, no importa el tamaño, ¿ya? Pero se debe entender que el cumplimiento de los deberes formales relacionados con la contratación en relación con el empleado son elementos esenciales que no solo son para evitar multas y sanciones, sino que también la responsabilidad social de la imagen corporativa, ¿ya? Que debe tener esta hacia el público. O denominado también, en este caso, el mercado. O sea, ¿qué es lo que pasa? Ustedes son la fuente de abastecimiento del mercado. Y ese mercado ya son las personas, que pueden ser por rango etario, por edades, etcétera, etcétera. Luego, algunos de los pasos que suelen incluirse en el proceso de vinculación laboral son notificación, donde el empleador debe notificar al trabajador la decisión de desvincularlo, y esto puede hacerse por escrito o verbalmente dependiendo de las circunstancias. Y aquí es donde nosotros encontramos lo que es la carta de aviso de despido. Luego tenemos lo que es el finiquito, donde el empleador debe elaborar un finiquito laboral en el que se especifiquen las compensaciones y beneficios a las que tiene derecho el trabajador, ¿ya? Y entre esos ahí vamos nosotros buscando y trabajando. A la vez tenemos el pago de salarios y prestaciones, y el empleador debe hacer el pago de los salarios y prestaciones adeudadas al trabajador. Si tenemos vacaciones, si tenemos vacaciones progresivas, el aviso de los años de servicio, etc. Devolución de bienes. El trabajador debe devolver todos los bienes que haya recibido de la empresa, como por ejemplo llaves, ropa, ropa de trabajo, equipos de trabajo, etc. Hasta los vehículos. Y después tenemos el cierre de cuentas y la cancelación de los servicios, donde el trabajador debe cerrar cualquier cuenta o servicio que haya contratado a nombre de la empresa, como por ejemplo cuenta de correo electrónica, línea telefónica, etcétera, a menos que sean cuentas institucionales, la misma empresa da la baja de estos servicios. Una de las medidas protocolares a cuidar tiene que ver con la carta de aviso del término de contrato, a través de la cual se comunica formalmente a un trabajador sobre el cese definitivo de sus funciones. Generalmente se le debe comunicar al trabajador con 30 días de antelación por esta carta ya de aviso de despido. Pero esta carta también puede tener menos de 30 días, y eso le da un derecho al trabajador a percibir, en este caso, indemnización ya por el aviso previo. Ahora, ¿cuáles son las causales legales de terminación de contrato según la Dirección del Trabajo y el Código del Trabajo? Ya tenemos la primera, que es el artículo 159, en el punto 1, que es acuerdo entre las partes de ponerle término o mutuo acuerdo. 2, renuncia del trabajador en forma voluntaria y sin previo aviso, es decirle me voy mañana, presento la carta o me voy en una semana. Y finalmente la tercera, que es la muerte del trabajador, ¿ya? Y en este caso también tenemos el punto 4, que es vencimiento del plazo del contrato. ¿Qué pasa con eso? Cuando nosotros tenemos contratos a plazo fijo y sabemos cuándo entramos y cuándo
se termina, nosotros no podemos decir fui desvinculada. ¿Por qué? Porque usted sabía cuándo entraba y cuándo terminaba su contrato. ¿Ya? El término del trabajo acordado, ¿ya? Por ejemplo, de repente hicieron un contrato y usted le dice, ya, yo en una semana saco el trabajo y usted ahí sabe que su contrato va a durar una semana o 2 semanas. Y posteriormente el caso fortuito fuerza mayor, que puede ser incendios, terremotos y cualquier otra cosa que pudiera suceder. Ojo con muerte del trabajador, ya que es el punto número 3. En este caso, todo lo que se adeudase o todo lo que adeudase el empleador debe pagarlo a la esposa legal si es que lo hubiere. O en este caso, si fuera viudo el caballero, a los hijos vivientes. Si vive en convivencia, pero no se ha separado legalmente, todo lo relacionado a AFP, ¿ya? Es para la esposa legal. Que de ahí lo vamos a hablar ese tema. Me lo recuerdan, por favor. Luego tenemos el artículo 160, que aquí es todas las situaciones complejas que haya tenido el trabajador hacia la empresa. Por ejemplo, conductas indebidas y graves del trabajador, tales como la falta de la probidad. La falta de la probidad es cuando nosotros hablamos mal de la empresa, de las personas, dejamos mal, estoy aburrida esta empresa, son todos unos ladrones, y después cuando vienen, no, no se preocupe, yo lo hago. Es una falta de la probidad. Acoso sexual que le hagan sus compañeros o ustedes a sus compañeros, compañeras. Maltrato físico contra el empleador o un trabajador, viceversa. O sea, ningún empleador puede golpear a un trabajador y viceversa. Ya luego tenemos injurias contra el empleador. Cuando nosotros mentimos y decimos, oh, el jefe anda pololeando, le dijo miles de cosas a Lauli va y le cree más. ¿Ya? ¿Cómo sabemos si realmente está diciendo la verdad o no? Ese es un tema que él tiene que pronunciarlo y comentarlo en una reunión de trabajo. Luego tenemos conducta inmoral que afecta a la empresa y el acoso laboral. La conducta inmoral es, por ejemplo, hacerse tocaciones, malas palabras, etc. Y el acoso laboral es cuando un jefe ya excede de trabajo o llena de trabajo a un trabajador, cuando es ignorado, cuando no le dan tarea y otras cosas más, o no lo toman en cuenta, o sea, miles de cosas, y eso pasa a ser también acoso laboral. Y eso está penado por la ley, adivinen cuál. Karim, ¿ya? Y la ley Karim totalmente fundada. Luego tenemos realizar actividades prohibidas en el contrato de trabajo. Cuando estamos hablando de actividades prohibidas, que ustedes están trabajando en una empresa y a la vez están haciendo otro trabajo de otra empresa. Y eso es por un decir, pueden ser más cosas. No presentarse el trabajador a sus labores sin causa justificada los 2 días seguidos, ¿ya? O 2 lunes en el mes, con un total de 3 días en el mes. Asimismo, la falta injustificada o sin aviso previo de parte del trabajador que está a cargo de una actividad de faena o máquina cuyo abandono o la paralización signifiquen una perturbación grave de la marcha de la obra. Abandono del trabajo entendiéndose por tal A, la salida injustificada del trabajador ya del sitio faena durante las horas de trabajo sin permiso del empleador o quien lo represente, la negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el contrato, ya que sería causal preventiva. Luego tenemos la salida injustificada, perdón, luego tenemos la negativa, actos u omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del establecimiento y a la seguridad o a la actividad de los trabajadores o a la salud de estos, ¿ya? Sabemos que el perjuicio material en este caso, perdón, actos u omisiones, cuando nosotros hablamos mal de un compañero, lo tratamos mal, decimos cosas indebidas, le tiramos palos, etc. ¿Ya? Y lo otro es el perjuicio material causado intencionalmente, que un jefe llegue y dice, le vamos a entregar esta camioneta, y resulta que Maciel llega, sale la camioneta, la choca, y dice, oh jefe, me la chocaron, es responsabilidad suya, Maciel, así por lo tanto usted tiene que hacerse cargo.
¿Cómo? Acuerdo ahí con el empleado. Te dice, no, pero es que yo andaba trabajando, pero no sé, a las 12 de la noche, solo lo digo. Ya, por lo tanto. Y luego tenemos lo que es el artículo 161, que es necesidades de la empresa o establecimiento o servicio, y el desahucio escrito por el empleador. Y en el artículo 161, ya que es por necesidad de la empresa, hay varias cositas que nosotros tenemos que ver. Entonces yo ahora les voy a pedir que abran su código del trabajo que está anclado en su grupo, en el grupo de WhatsApp, para que empecemos a leer. Y finalmente viene el artículo 153 bis, ya dice, por haber sido sometido el empleador mediante resolución judicial a un procedimiento concursal de liquidación de sus bienes. Por lo tanto, ya vamos a empezar a trabajar y necesito que abran su código, ya porque vamos a ir leyendo. Voy a buscarlo yo también por acá para que nos vayamos leyendo juntos. Un segundito. Ay, no me digan que esto no me mueva. Entonces, tirirín. Denme un segundito que lo voy a tirar para allá. Y ahí tenemos el código del trabajo, entonces. Ya. Hoy no me deja abrir el código del trabajo. Denme un segundito, lo acabo de abrir. Ya, ¿qué nos dice el artículo entonces 159? Vámonos ahí. ¿Qué nos dice el artículo 159? Lo leo, profe. Léalo nomás. Inmediatamente el artículo 159. Léalo nomás. ¿Quién lo tiene a mano? Yo, profe, Maciel. Ya. Léalo entonces, Maciel. Ya. Profe, yo lo estoy leyendo, pero no le voy a dar micrófono. Ah, ya, que lea Milagro nomás entonces. Ya, Milagro, está bien. Estaba hablando sola. Ok, Ya. ok, el Yo la artículo sigo. 150. ¿Ya? ¿Me escuchan? Comience. Ok. Lea Milagro, la estamos esperando. Maciel, ¿puede leer usted, por favor? Milagro, se le fue la señal. Ahí llegó, Ahí parece. llegó. Me había ido, no sé qué pasó, yo estaba hablando sola. Usted y Milagro también están hablando. Yo Ya, también estaba leyendo igual, ya. sola. Comienza a leer nomás. Bueno, ¿No?
¿Usted escucha, hasta dónde escucha usted, profe? Nada, Nada. absolutamente nada. ¿Ya? Bueno, comienzo de nuevo. Ya. El contrato de trabajo terminará en los siguientes casos. 1. Mutuo acuerdo de las partes. 2. Renuncia del trabajador dando aviso a su empleador con 30 días de anticipación, a lo menos. Ya. 3. Muerte del trabajador. 4. Vencimiento del plazo convenido en el contrato. La duración del contrato de plazo fijo no podrá exceder de 1 año. El trabajador que hubiera prestado servicios descontinuos en virtud de más de 2 contratos a plazo durante 12 meses o más de un periodo de 15 meses, contado desde la primera contratación, se presumirá legalmente que ha sido contratado por una duración indefinida, tratándose de gerente o personas que tengan un título profesional o técnico otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por este. La duración del contrato no podrá exceder de 2 años. El hecho de continuar el trabajador prestando servicios con conocimiento del empleador después de expirado el plazo lo transforma en contrato de duración indefinida. Igual efecto producirá la segunda renovación de un contrato de plazo fijo. 5. Conclusión del trabajo o servicios que dio origen al contrato. 6. Caso fortuito o fuerza mayor. Ya. Ese es el 159. Sí, hasta ahí nomás. Ya, entonces dice Ok. que la carta de aviso de término de contrato dice, la carta de aviso de término de contrato es una formalidad establecida en el Código del Trabajo, específicamente en el artículo 162, ¿ya? Y en el artículo 162, ¿qué es lo que nos dice? Ahora sí, Maciel. El 162, ¿cierto? Sí, de la carta de aviso de despido. Perdón, claro, de la carta de aviso de despido. Dice que su Si el objetivo es contrato de notificar. trabajo... Ah, Deme un ya. segundo. Dice que con su objetivo es notificar el despido de un empleado o el finiquito del contrato de trabajo. ¿Ya? Ahora sí. Ya. Artículo 162. Si el contrato de trabajo termina de acuerdo con los números 4, 5 o 6 del artículo 159, o si el empleador le pusiere término por aplicación de una o más causales señaladas en el artículo 160, deberá comunicarlo por escrito al trabajador, personalmente o por carta certificada enviada al domicilio señalado en el contrato, expresando la o las causales invocadas y los hechos en que se funda. Esta comunicación se entrega o deberá enviarse dentro de los 3 días hábiles siguientes al de la separación del trabajador. Si se tratare de la causal señalada en el número 6 del artículo 159, el plazo será de 6 días hábiles. Deberá enviarse copia del aviso mencionado en el inciso anterior a la respectiva inspección del trabajo. Dentro del mismo plazo, las inspecciones del trabajo tendrán un registro de las comunicaciones de terminación de contrato que se le envíen, el que se mantendrá actualizado con los avisos recibidos en los últimos 30 días hábiles. Hasta ahí. Cuando el empleador... Ah, ¿Hasta ahí? sí, de ahí vamos a seguir. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros la carta de aviso de despido? Dice que nosotros ya, dependiendo, ya vamos a empezar con el artículo 159 que dice, este documento tiene que ser entregado al trabajador mediante una carta certificada personalmente. Asimismo, el texto debe expresar o dejar claro cuáles son las causas por las cuales acompaña por qué, perdón, las causas por las cuales la compañía está tomando esta determinación de despedirlo y así como argumentos orientados a justificar la medida. Si bien es cierto, el artículo 162, en el párrafo primero, segundo, tercero, ya, y tercero, hablan acerca del artículo 159. Y el artículo 159 tiene varias
varios puntos, ¿ya? O varios números. Y dice claramente que si se invoca ya los números 4, 5 y 6 del artículo 159, que el 4 es abandono de deberes, ¿ya? Miento, me equivoqué. 4, 5 y 6, el 4 es el vencimiento del plazo, ¿ya? El 5 es conclusión del trabajo que le dio origen y el número 6 es caso fortuito o fuerza mayor. Cuando nosotros trabajamos en estos dos incisos, dice si el empleador puso ese término por el artículo 160, ¿ya? Que es el número 1, ¿ya? Y cuando se invoque el 159, en este caso, por el número 6, que es el caso fortuito fuerza mayor, por ejemplo, ¿qué podría ser un caso fortuito fuerza mayor? Que en la empresa donde ustedes están trabajando, que produce, que tiene máquinas, hay un incendio y hay una pérdida prácticamente total o más de un 50%. En este caso se tiene que despedir un tsunami o un terremoto, etc. Y en este caso aplica este número. Ahora, ¿qué otro caso fortuito fuerza mayor podría suceder? Una invalidez total de ustedes, que efectivamente los deja de sus funciones, pero en este caso lo que sucede es que ustedes después reciben su pensión. Por lo tanto, ustedes están el tiempo que corresponde con licencia para posteriormente hacer la tramitación legal y finalmente ustedes tengan eh, su indemnización. En este caso, ¿cómo se llama? Su pensión de invalidez. Pero ojo, en el artículo 159 también, aparte de tener ese, tenemos nosotros la muerte del trabajador. ¿Y por qué quiero yo enfocarme un poquito en la muerte del trabajador? Si un matrimonio, ya, que vivieron por años, deciden separarse, de hecho, pero no hay una separación legal, ya, todos los seguros que deje el trabajador, ya, tienen que ir con nombre y apellido. E incluso lo que tiene que ver con AFP. Ahora, ojo con eso. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si esta persona llegase a morir, ¿ya? Y, por ejemplo, de un accidente, la persona que tiene que autorizar que se levante ya el cuerpo o que lo vayan a sacar en este caso, el servicio médico legal, es la esposa legal. Si la esposa legal no estuviera, ya lo tiene que hacer en este caso, ya los hijos mayores de edad. Y en último caso, si los hijos no estuviesen, en este caso algún familiar directo, y podría recién ahí ser la conviviente. ¿Qué pasa con las platas que tenga esta persona? Si hay seguros asociados a la conviviente, estoy hablando sin haber hecho el mutuo acuerdo, sino que si hay seguros asociados ya a nombre de la pareja, puede retirarse. En caso de que hubiera una muerte y hay hijos pequeños todavía o menores de 18 años, en esa oportunidad ahí recién ya la madre de la niña o niño se hace cargo de la parte del seguro que le corresponde. Pero en sí el grueso y hasta la pensión lo recibe la esposa legal. Así que mucho cuidado en eso. Y también recibe lo que es el sueldo de su finiquito, lo que hay así. Ahora, ¿qué pasa con el artículo 160? A ver, mutuo acuerdo a las partes, ya sabemos que mutuo acuerdo a las partes, ustedes si reciben 6 millones van a recibir 3 porque le van a pagar menos, ya es como para quedar bien con Dios y con el diablo, le digo yo siempre. Luego después dice vencimiento del plazo convenido, sabemos que eso son los de contratos a plazo fijo, etcétera, etcétera. Y en la conclusión del servicio que dio origen al contrato, por ejemplo, los contratos de temporera, que solamente sabemos que es de temporada. Ahora, en el artículo 160, léame el artículo 162 ahora, el párrafo 4, cuando el empleador invoque la causal, se el inciso primero del artículo 161 más 100.
cuando el empleador invoque la causal señalada en el inciso primero del artículo 161, el aviso deberá darse al trabajador con copia a la inspección del trabajo respectiva, a lo menos con 30 días de anticipación. Sin embargo, no se requerirá esta anticipación cuando el empleador pagare al trabajador una indemnización en dinero efectivo sustitutiva del aviso previo, equivalente a la última remuneración mensual de vengada. La comunicación al trabajador deberá además indicar precisamente el monto total a pagar de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente. Igual indicación deberá contener la comunicación de la terminación del contrato celebrado para una obra o faena terminada, cuando corresponda el pago de la indemnización por el tiempo servido en conformidad a lo dispuesto en el artículo 163. Aquí vamos, ¿Sigo? ya, sí, continúa, todo que termine antes que llegue al 161. Para proceder Perdón, al 164. para proceder al despido de un trabajador por alguna de las causales a que refieren los incisos procedentes o el artículo anterior, el empleador le deberá informar por escrito el estado de pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior al del despido, adjuntando los comprobantes de que lo justifiquen si el empleador no hubiere efectuado el integro de dichas cotizaciones previsionales al momento del despido. Este no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo. Con todo, el empleador podrá cavalidar el despido mediante el pago de las imposiciones morosas del trabajador, lo que comunicará a este mediante carta certificada acompañada de la documentación emitida por las instituciones previsionales correspondientes en que consiste la recepción de dicho pago. Sin perjuicio de lo anterior, el empleador deberá pagar al trabajador las remuneraciones y además prestaciones consignadas en el contrato de trabajo durante el periodo comprometido entre la fecha del despido y la fecha de envío o entrega de la referida comunicación al trabajador. No será exigible esta obligación del empleador cuando el momento adecuado por concepto de imposiciones morosas no exceda de la cantidad menor entre el 10% del total de la deuda previsional o 2 unidades tributarias mensuales y siempre que dicho monto sea pagado por el empleador dentro del plazo de 15 días hábiles contando desde la notificación de la respectiva demanda. El empleador deberá informar en el aviso de término de contrato si otorgará y pagará el finiquito laboral en forma presencial o electrónica, indicando expresamente que es voluntario para el trabajador aceptar, firmar y recibir el pago en forma electrónica y que siempre podrá optar por la actuación presencial ante el ministro de Fe. En dicho aviso, el empleador deberá informar al trabajador que al momento de suscribir el finiquito, si lo estima necesario, podrá formular reserva de derechos. Los errores u omisiones en que se incurra con ocasión de estas comunicaciones que no tengan relación con la obligación del pago íntegro de las imposiciones previsionales no invalidarán la terminación del contrato, sin perjuicio de las sanciones administrativas que establece el artículo 506 de este código. La inspección del trabajo de oficio o petición de parte estará especialmente facultada para exigir al empleador la acreditación del pago de cotizaciones previsionales al momento del despido en los casos a que refieren los incisos precedentes. Asimismo, estará facultada para exigir el pago de las cotizaciones devengadas durante el lapso a que se refiere el inciso séptimo. La infracción a este inciso se sancionarán con multa de 2 a 20 UTM. Correcto, ya. Bueno, luego pasamos al artículo 100. Al leer el Código del Trabajo uno no lo entiende mucho, pero vamos a ir por partes. ¿Qué quiere decir el artículo 162 en este caso? ¿O qué es lo que nos indica el artículo 162? Es como la manera que nosotros vamos a notificar. Dentro de la notificación está el artículo 159,
que una de las más conocidas es el mutuo acuerdo, renuncia voluntaria, y posteriormente el 4 y 5 y 6, que va a depender de cómo sea esta relación laboral. Y posteriormente después viene el artículo 161. Ojo, que en el artículo 161 ustedes pierden todos los derechos, solamente se van a pagar lo adeudado. Que quede claro que es todo lo que nos dice el artículo 163. Y entre esos adeudados está todo lo que es las cotizaciones previsionales. Y esas cotizaciones previsionales lo que nos indican a nosotros es que el finiquito no va, ya, ojo, no va a ser efectivo si el empleador tiene una deuda que sea menor, en este caso, mayor al 10%, o sea, varios meses de adeudado. ¿Qué es lo que puede hacer el empleador? Declarar, pero no pagar. Lo que significa de que después viene lo que se llama esta reserva de derecho. ¿Y qué es lo que es la reserva de derecho? Ya es un mecanismo. Y es un mecanismo donde una persona o entidad reclama en el futuro, sin renunciar a un acuerdo. ¿Qué se refiere a esto? En el ámbito laboral, ya la reserva de derechos permite que un trabajador o a un trabajador reclamar en tribunales si está en desacuerdo con algún concepto del finiquito. Se puede hacer una reserva de derechos de su finiquito laboral electrónico y el empleador no puede impedir que el trabajador haga reserva de derechos al firmar el finiquito. ¿Ya? Y la reserva de derechos se puede hacer también unilateralmente, sin necesidad de la aceptación del empleador. Entonces, ¿se fijan ustedes? ¿Qué quiere decir eso? Ustedes llegaron y firmaron el finiquito, pero se dieron cuenta de que después al leerlo y analizarlo que hubo un error. Ya, esa es la reserva de derechos, que yo puedo volver a reclamar. Pero ya no va a reclamar usted en forma particular, sino que los tribunales laborales, o en este caso, van a ser los encargados ya de un abogado laboral tramitar este proceso con la empresa. Ustedes ya después no se hacen cargo. Por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, trabajaron y su empleador declaró, pero no pagó las cotizaciones previsionales, quiere decir que se fue por dentro de esa platita, y ustedes después fueron desvinculados, el mismo, aunque ustedes no hagan, miren lo que les estoy diciendo, aunque ustedes no hagan la reserva de derechos, ya, y si ve que el trabajador hay un finiquito y ustedes lo firmaron, aunque sea por mutuo acuerdo, los tribunales laborales hacen este proceso con ya la empresa en este caso. Ahora, distinto es cuando una empresa quebró y desapareció. Hasta ahí nomás llega esa conversación porque ya ni con los bienes podría pagar porque ya no existe, ya no hay bienes, ya no hay nada. No sé si me explico. Por lo tanto, es ahí para que ustedes tengan más o menos noción de cómo es este proceso. Es un proceso bastante bonito, ¿ah? Es un proceso que yo digo bonito, ¿por qué? Porque finalmente antes nos quedaban debiendo, pero nunca nos pagaban. En cambio, ahora sí, los tribunales laborales se encargan de eso. Y esa es la parte que nosotros no vemos externamente, internamente, en la inspección del trabajo está esta reserva de derechos. Y no solamente hay una reserva de derechos, sino que también en lo laboral, sino que en propiedad y en ámbito de publicación de algún proceso que tengamos. Ahora, eh, este documento dice tiene que ser entregado al trabajador mediante una carta certificada personalmente y ahora también se puede hacer a través de correo electrónico. La idea es que sea certificado y correo electrónico para que el trabajador entienda que ya va a dejar de prestar servicio. Ahora, cuando hablamos nosotros del artículo 160, ¿ya? El artículo 160 son actuaciones graves que tiene el trabajador contra la empresa, ya sea injuria, acoso, etcétera, 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 y no tiene derecho a este pago ya o a esta carta de aviso de despido. Y luego viene lo que es el artículo 161, y en el artículo 161 ya es por necesidades de la empresa. Pero ojo, cuando habla de necesidades de la empresa, quiere decir que si yo voy a despedir a una persona que es administrativa por necesidad de la empresa, le voy a pagar todo porque ya no la quiero que se vaya, y resulta de que pone esta causal y dice por necesidad de la empresa porque el puesto se cerró. Pero resulta que en este caso Milagro se da cuenta de que a ella la echaron porque su puesto se había cerrado
y resulta que a la semana o al mes ve que su puesto lo está ocupando otra persona, ella puede demandar, o en este caso demandar a la empresa por despido injustificado y la tendrían que devolver o llegar a algún acuerdo, para que ustedes sepan. ¿Por qué? Porque aquí la empresa hizo un proceso. Pero la empresa sí, pero le pagué, no importa, tiene que devolverla, porque usted le está diciendo a la inspección del trabajo o a la dirección del trabajo que eh, despidió a Milagro por el artículo 161 por necesidad de la empresa, porque el puesto de ella se cerró, pero resulta que no pasó un mes y usted ya ese puesto se está ocupando. Entonces, no había necesidad de la empresa, por lo tanto, no despide a la persona que contrató, sino que recontrata a esta niña y hay que empezar a buscar dónde o qué haceres darle. Es bonito esto, ¿eh? Por lo tanto, Maravilloso. por lo tanto, son las 20 con 15 minutitos. Nos vamos a ir a un break hasta las 15, 20, 14, 24, 25, 26 aproximadamente. Y volvemos ahí con la segunda patita que está bastante interesante también. ¿Ya? Nos vemos. Chao.
Bueno, ya estamos de vuelta para terminar la última parte del curso y les pido por favor que vayan anotando sus asistencias en el chat, ya para poder después pasar su asistencia a la plataforma. Continuando con lo que contempla la ley sobre la carta del aviso del término de contrato. Dice que la carta de aviso de término de contrato está perfectamente establecida en la ley, la cual estipula el resguardo del envío del documento en caso de que el empleador haya tomado la decisión de poner fin a la relación con el dependiente. En ninguna circunstancia se establece en un marco de incertidumbre o desconocimiento previo del empleado. En cuanto al artículo 162 del Código de Trabajo chileno, no permite ninguna interpretación al respecto. De este modo, hacer el envío de la comunicación del despido cuando todavía el empleado no ha sido advertido representa una infracción por parte del patrón de acuerdo con la resolución 5740 del mes de abril, emanada por la Corte Suprema de Justicia el 28 de junio del 2006, el cual sería súper importante que ustedes también pudieran leer qué es lo que nos dice ya esta resolución. Luego, ya, de igual manera, como patrono, debes considerar que no resulta procedente desde el punto de vista jurídico dar el aviso de término de relación laboral ya por vía escrita a todos aquellos empleados que gocen de fuero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 243, inciso primero de la misma jurisprudencia. Si además de conocer qué es una carta de aviso de término de contrato, quieres saber todo lo que tiene que ver con un emprendimiento exitoso, te invitamos a leer el siguiente: claves para emprender un negocio. En este caso, ya, qué es lo que a nosotros también nos interesa bastante, ya que ustedes debieran conocer. Ahora, ¿qué debe contener el aviso del término de contrato? El aviso de término de contrato debe contener en conjunto la información que a continuación te vamos a dar en detalle, ¿ya? Como por ejemplo, lo primero es los hechos en que se fundamenta y los hechos constitutivos. La carta de aviso de término de contrato sobre los hechos que se fundamenta se debe exponer la causa que se invocaron para poner fin a la relación laboral. Este elemento no solo es básico, sino que es de carácter obligatorio. Y eso lo leímos en el artículo 162. Y el texto debe contener con carácter inexorable la transcripción tanto del artículo del numeral contenido en el Código de Trabajo, en el cual se basa el procedimiento administrativo de tu compañía. O sea, quiere decir que será desvinculado por la causal del artículo 160, 161. Si es 160 según el número y el 162 según la causal de necesidad de la empresa, pero cuál fue el motivo por qué se está despidiendo, que es la información que yo di anteriormente. Luego, los hechos constitutivos tiene que ver con la necesidad de que el documento exponga los hechos en que se fundamenta la carta de aviso de término de contrato, es decir, los llamados basamientos constitutivos de las causales invocadas. A diferencia del primer punto, el texto no basta con presentar los artículos y numerales a aplicar, sino además debe detallar cuáles han sido los hechos o la conducta que sustentan la causa de la terminación de la relación laboral. Dentro del artículo 160 del Código de Trabajo, que son alguna situación incorrecta que haya incluido el trabajador, ya existe también anterior a esto una carta o carta de amonestación que se le hayan entregado al trabajador. Por ejemplo, vamos a poner el caso de que faltó 2 lunes o 2 días seguidos o dos lunes en el mes. Si el trabajador no da aviso y se le da la primera carta de amonestación, no hace caso omiso, se le envía la segunda carta de amonestación, ya una tercera no habría y se le entrega lo que es en la carta de aviso de despido, ya por incumplimiento o por acoso laboral, etcétera, etcétera. La normativa legal vigente en la República de Chile señala que si la carta de aviso de término de contrato no especifica los hechos en los que se fundamenta, estaría en presencia de una omisión que no podría ser subsanada durante un eventual juicio.
¿ya? Así que mucho ojo también con eso. Y el punto 3 habla también de que el empleador debe representar constancias ya previsionales. O sea, yo no puedo despedir a un trabajador si no le he pagado sus cotizaciones previsionales. Eso no significa que estén declaradas o pagadas. O sea, yo tengo que declarar de que fueron declaradas y pagadas. El empleado debe recibir el certificado de cotizaciones previsionales pagadas relacionadas con las pensiones, seguro de empleo o salud. En su efecto, debe recibir las copias de la planilla de pago y esas, si ustedes tienen Previred, las pueden también sacar desde ahí. O a través de un certificado de AFP o FONASA en este caso. O a la AFC. Como empleador está en la potestad de solicitar a los organismos previsionales un documento denominado certificado de comisiones previsionales pagadas, en la cual se encuentran acreditadas las cuentas personales del afiliado y que además hayan sido honradas por el patrón. O sea, ¿qué quiere decir honradas? Quiere decir de que fueron pagadas. Así, los organismos previsionales están en la obligación de poner a disposición del empleador el mencionado certificado dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya recibido la solicitud. En relación con las cotizaciones de salud, el certificado emitido por el organismo en cuestión se limitará a los últimos 12 meses de cotización cuando la relación laboral haya durado más de un año. La cifra que pagará el empleado al empleado. La carta de aviso de término de contrato indefinido debe incorporar la cifra que el patrono debe honrar al empleado relacionada con la indemnización para la finalización de la relación contractual. Vale decir que el aviso de término de contrato ya representará una oferta inexorable de cancelación de la indemnización por los años de prestación de servicio. De este modo es bueno que el empleador tenga como cuidado al colocar las cifras, pues no podrá ser modificada una vez que envíe el documento. Importante. Si el contrato termina por autodespido o despido indirecto según el artículo 171 del Código del Trabajo, el registro debe realizar una vez que exista la sentencia judicial definitiva. Así que ojo también con eso. ¿Quién puede leer el artículo 171? ¿Qué nos dice el artículo 171? No es muy largo ni muy corto. ¿Quién lo puede leer, por favor? Acá lo tengo, profe. Vamos, Karen. Dice, si quien incurre en las causales de los números 1, 5 o 7 del artículo 160 fuera el empleador, el trabajador podrá poner término al contrato y recurrir al juzgado respectivo desde el plazo de 60 días hábiles, contado desde la terminación, para que éste ordene el pago de la indemnización establecidas en el inciso cuarto del artículo 162 y en los incisos primero o segundo del artículo 163, según corresponda, aumentada en un 50% en el caso de la causal número 7. En el caso de las causales de los números 1 y 5, la indemnización podrá ser aumentada hasta en un 80%. Tratándose de la aplicación de las causales de la letra A, B y F del número 1 del artículo 160, el trabajador afectado podrá reclamar del empleador simultáneamente con el ejercicio de la acción que concede el inciso anterior las otras indemnizaciones a que tenga derecho. Cuando el empleador no hubiera observado el procedimiento establecido en el título cuarto del libro 2, responderá en conformidad a los incisos primero y segundo procedentes. El trabajador deberá dar avisos a que se refiere el artículo 162 en la forma y oportunidad allí señalados. Si el tribunal rechazara el reclamo del trabajador, se entenderá que el contrato ha terminado por renuncia de éste. Si el trabajador hubiese invocado la causal de la letra B o F del número 1 del artículo 160,
falsamente o con el propósito de lesionar la honra de la persona demandada y el tribunal hubiese declarado su demanda carente de motivo plausible, estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause al afectado, en el evento que la causal haya sido invocada maliciosamente. Además de la indemnización de los perjuicios, quedará sujeto a las otras acciones legales que procedan. ¿Se fijan ustedes que el Código del Trabajo no solamente protege al trabajador, sino que también al empleador? ¿Por qué? Porque acá cuando habla del artículo 171, si nosotros nos vamos al artículo 160, 1, 5 y 7, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice el 1, 5 y 7? ¿Qué les dice a ustedes ahí? El 1 dice, alguna de las conductas indebidas de carácter grave debidamente comprobadas a continuación se señala, ¿ya? Y el 5 nos dice acá, actos, omisiones, imprudencias temerarias que afectan la seguridad del funcionamiento. Y la 7, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Pero también nos hablaba de unas letritas. ¿Cuáles eran las letras del 1? La B, Que es acoso sexual. Después, la, la F conducta de acoso laboral. ¿Ya? y Eso esa sí. nomás. Ya. Por lo tanto, yo puedo hacer un autodespido. ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí me están haciendo acoso sexual el mismo jefe. Y debidamente comprobada, el empleador me tiene que pagar todo. Pero si yo levanto falso testimonio y eso es comprobado por los tribunales de justicia, yo como trabajador o ex trabajador, ya se va a dar como terminado el contrato y sin pago nada. Ahora, cuando se comprueba en es el empleador el que debe pagar esta indemnización a este trabajador. Ya, ojo con eso. Pero, ya, profe, igual es difícil comprobar un acoso laboral y un acoso sexual también, profe. Es Porque le más pasó a mi, ya, sí, porque le pasó a mi esposo. ya, Un caso, a él lo despidieron en febrero del año pasado, ya hace un año, y fue por el artículo 161 que era necesidades de la empresa. Pero él vino con un cúmulo de acosos laborales. O sea, él era supervisor, pero después, ¿cómo se llama? No lo pescaban, o sea, él daba una orden y venía el jefe más grande y les decía, no, ¿cómo se llama? Hagan esto mejor. ya. Entonces, todo Ojo, eso chica, eh, fue como se llama, que incluso él puso como denuncias en la en la inspección inspección. del trabajo, Ya, pero no nos sirvió mucho porque ¿cómo se llama? Si bien le pagaron igual en septiembre del año pasado, terminamos el juicio con ellos, pero el acoso laboral que podría haber ganado igual un poco más, ¿cómo se llama? No pudo ser comprobado. demostrado. Ya, ahí pasa lo Exacto. siguiente. Vamos a empezar por partes. Cuando hay un acoso sexual, si este es eh, consensuado, ¿ya? Cuando hay un acoso y este es hecho, pero también la otra parte, ¿cómo se llama? Hay una palabra más cortita del acoso para pasar después al segundo, ¿ya? Consentido, ¿ya? Es muy difícil de comprobar. Y ahí es la palabra de uno contra el otro. Ahora, cuando hay hechos consumados, y ahí cambia la situación. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó con este chico Valdivia? Por ahí va, pero eso es como algo similar. Ahora, cuando es acoso laboral, el año pasado ya estaba la ley Carín, ¿ya? ¿Y cómo uno puede abordar este tema del acoso laboral? Si yo soy supervisor, ¿ya? Yo tengo que entregar todo por escrito. Si yo trabajo con mis trabajadores y tengo correo electrónico, yo les envío la instrucción por escrito. ¿Qué es lo que pasa?
venía otro jefe. Recuerden de que a veces en la empresa chica está el jefe, el subjefe, el contrajefe y el jefe máximo. Y después viene el supremo. Por lo tanto, si viene el otro jefe y hace otra cosa, dejó por escrito a la jefatura directa, estimado jefatura, se dieron las siguientes instrucciones y por orden del otro jefe se hicieron estas otras, se tomaron estas otras instrucciones y se hizo esto otro. Porque si ustedes, por ejemplo, no hay, por ejemplo, en este caso, porque era claramente era una cosa lo que usted me está diciendo, pero si no hay pruebas de que él dio una instrucción y vino otro jefe y dio otra instrucción, ¿cómo va a comprobar? ¿Ya? Y ahí está el tema. Generalmente, si yo soy acto de un acoso, pero no dejo constancia de eso y no le aviso a mi jefatura, porque uno dice, sí, pero es que si le digo a mi jefe, mi otro jefe después me va a hacer más acoso. Claro, pero mientras más acoso haya, más evidencia van a haber. Estimado jefe, vuelvo a dejar una carta, firmo mi carta, la paso por la oficina donde tiene que pasar. Ya sabes qué, secretaria, fírmamela. Pero nuevamente, o un correo electrónico, estimado jefe, nuevamente, después de haber denunciado estos hechos, la jefatura tanto volvió a hacer exactamente lo mismo, pero ahora estoy siendo acoso laboral por tal y tal cosa. Esos Profe, son medios ya para comprobar que esto ha sucedido. pero sí, ¿cómo se llama? Él dejó incluso escrito hasta con recursos humanos y los llamaron después y le dijeron así como, no, él va a cambiar, el jefe va a cambiar Pero no y cambió. son como rollos tuyos de la mismo recursos humanos, pues, profe. Es que, Entonces, como ojo, que Le hicieron un ojo, careo, ojo con lo disculpe. que estoy diciendo. Usted tiene que dejar todas las evidencias. Efectivamente, ya le dijeron no va a cambiar. ¿Me lo puede enviar por favor por escrito? No se lo enviaron por escrito. Como no está por escrito, son palabras al viento. Ustedes lo que tienen que hacer nuevamente, ya como no hubo, ustedes, estimados señores, necesito que lo mismo que conversamos en reunión tanto, donde usted me dijo que lo más probable era yo la persona que estaba mal entendiendo esto, pero ustedes me están informando de que efectivamente esta persona va a cambiar, ya lo dejo por escrito y dejo constancia de lo que hablamos. Si la empresa no responde y vuelve nuevamente a suceder esto, estimados señores, volví a dejar la constancia, pasa esto otro, no hubo un cambio, todo lo contrario, fue más, usted incluso podía haber llegado a el tema civil, que es una demanda civil. Sí, disculpe, Entonces, yo llegué a una demanda civil, pero lamentablemente igual los jueces lo único que esperan es como que uno llegue a un acuerdo claro, para que la empresa se finiquite eso. O sea, o si claro, no, dicen, porque por ejemplo a mí me metieron el cuco de decir, esto tiene 2, 3 años, 4 años, puede estar. Entonces al final uno dice, ya lleguemos a un arreglo, porque al final de cuentas, eh, para no perder tanto, porque en los 4 años uno no sabe si al final va a ganar van a cambiar las leyes, o capaz que al final de cuentas digan, ¿sabes qué? No, en realidad no es acoso. claro. Es que Porque no es, sabe, yo por ejemplo, mientras, disculpe, yo tenía hasta audio, un claro, compañero incluso, yo no, ni siquiera grabé yo tenía ya, un audio donde él me echaba de una oficina. ya, Entonces, que era la jueza cuando fuimos a presentar, ¿saben qué? Oye, ¿tienen pruebas? ¿No? ¿Llegaron a un acuerdo? No, no me llegó a un acuerdo. Ya, son 3 millones más porque pueden pedirnos. No hay hasta un tope de indemnización para el trabajador. ya. Ni siquiera hay como decir, oye, puta, tu acoso vale tanto. No, Claro, ellos están no, como es que va a políticamente. depender del el grado o la gravedad de este. Ahora, ojo, muchas veces efectivamente con respecto a lo que usted dice, no, es que 3 o 4 años, claro, como son demandas civiles, son demandas lentas. El Poder Judicial tiene varios tipos de demandas, el laboral, el civil y lo otro. Pero a veces gana o se pierda cuando uno continúa estas demandas y uno dice, no, yo quiero continuar porque tengo las pruebas suficientes para poder hacer esto, ya gane o pierda, también le va a llamar la atención a la otra persona, porque la otra persona está chuta y si pierdo, voy a tener que pagar, voy a perder mi trabajo. Ahora, los audios, mientras no sean ya consensuados por ambas partes, ya tampoco tienen mucha validez. Pero también eso es otro tema. Usted podría haber dicho, no, yo quiero seguir con este proceso porque quiero que, si ya que me pasó a mí, no quiero que le pase al resto de mis compañeros.
Ahora, la ley Carín, cuando uno invoca la ley Carín es distinto. Y la ley Carín tiene distintas aristas y eso también es muy bueno, es muy importante. Vamos a poner un ejemplo de ley Carín en un segundo para que ustedes puedan entender cómo es el proceso. Denme un segundito. Déjenme un segundito que ando buscando mi ayuda a memoria. ¿Ya? Tarirari. Por ejemplo, dentro del acoso laboral, ya esto incluye lo siguiente. Incluye, lo primero que tenemos que tener en cuenta, buscar el desempeño del trabajador de manera ofensiva, denunciar en recursos humanos o en cualquiera o a través de un correo electrónico o a través de una carta. Aislamiento, cortar o restringir el contacto de una persona con otras privándolas de las redes de apoyo social o el uso de nombres ofensivos o inducir al rechazo o condena de la persona. Usar lenguaje despectivo o insultante para menospreciar ya o degradar a alguien. Obligar a un trabajador a permanecer sin tareas o obligarle a realizar otras tareas que no tienen que ver con su perfil. Expresar intenciones de dañar o intimidar a alguien, ya verbalmente. Enviar mensajes o amenazas o despectivas por correo electrónico o redes sociales, o hacer comentarios despectivos de otros referidos, o en general cualquier agresión u hostigamiento que tenga como resultado el maltrato, humillación y todo eso. Y dentro de ese dice que toda conducta que constituye una agresión o hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro trabajador por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada y que tenga como resultado para él o los efectos de un menoscabo, maltrato u humillación, o bien que amenace o perjuicie su situación laboral o sus oportunidades de empleo. Pero ojo, reiteración de la conducta ya no es cambio de paradigma como reiteración de la conducta, ¿ya? Por ejemplo, también están las conductas de acoso sexual, que eso no va en este caso. Ahora, la ley Carín ya estaba. Quizás usted cuando se acogió no se acogió la ley Carín o se conocía muy poco de esta, porque del hecho que nosotros, no sé, pues dijeron, hoy me miro feo, ya eso es acoso laboral. No necesariamente. Todas las personas podemos andar ya quizás con un mal día o lo que sea. Quizás el procedimiento o faltaron pruebas para poder eh, pelear este caso en este caso. No sé si me explico, ¿ya? Así que para la Sí, próxima, sí, ya saben. sí, pues la ley Karin salió igual el año pasado en agosto y él como fue desvinculado en febrero del mismo año, no nos dio, Hay estaba un, ahí. ya, ojo que había, a ver, la ley también era retroactiva, no recuerdo hasta cuánto tiempo. Así que ojo con eso. Voy a revisar y lo vamos a ver también, para que no Ya. solamente, o sea, habían personas que también podían ser retroactivas. Recuerden de que el caso de esta chica de Chillán, Copiapó, no recuerdo dónde era, que ella, todo el mundo la maltrató y ella tomó la decisión de suicidarse, en Chillán creo que fue, y al final ella lo que hizo fue suicidarse, o sea, mató, y de ahí nace la ley Karim, porque era tanto el acoso, porque las personas tienen un problema que es, por jerarquía, yo soy el más viejo, yo llevo tantos años, tengo el derecho y el deber de, no, todos somos personas, así que ojo con eso, ¿ya? Comenzando y siguiendo con el tema del registro del término del contrato de trabajo, cada vez que nosotros en este caso, permite al empleador o a la empleadora cumplir con la obligación de registrar en un sitio web que se llama Dirección de Trabajo DT el término del contrato de trabajo de sus trabajadores o trabajadoras. ¿Por qué es importante de que este contrato de trabajo se suba a la Dirección del Trabajo? Porque van directamente de la mano con la AFC, ya, o el fondo de cesantía, o en este caso, para que ustedes puedan hacer este cobro del mismo. Es importante también que la obligación de registrar el término del contrato de trabajo aplica para las causales contempladas en el artículo 159, 60, 61 y el 163 bis del Código del Trabajo. ¿Y qué nos dice el 163 bis del Código del Trabajo? ¿Quién me lo lee, por favor? Es un poquito larga, pero vamos a leer un par de ellas.
¿Quién tiene ahí? Maciel, Karen, Milagros. ¿Quién va a leer ahora el artículo 163 Yo bis? lo tengo, profe, ya va. Dele. Voy, profe. Vamos, vamos. Ajá, ya inicio, ya voy. Estoy buscándolo aquí. Está en la página 100, Ok, 116. el 163 bis. Ajá. El contrato de trabajo terminará en caso que el empleador fuere sometido a un procedimiento concursal de liquidación. Para todos los efectos legales, la fecha de término del contrato de trabajo será la fecha de dictación de la resolución de liquidación. En este caso, se aplicarán las siguientes reglas. 1. ¿Sigo leyendo? Sí. Ok, 1. El liquidador deberá comunicar al trabajador personalmente o por carta certificada enviada al domicilio señalado en el contrato de trabajo el término de la relación laboral en virtud de la causal señalada en este artículo, adjuntando a dicha comunicación un certificado emitido por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento que deberá indicar el inicio de un procedimiento concursal de liquidación respecto del empleador, así como el tribunal competente. La individualización del proceso y la fecha en que se dictó la resolución de liquidación correspondiente. Hasta El ahí nomás. liquidador deberá, Ahí está ahí nomás. Después pasa el ok, 2. paso, Al 2. el visto, El número 2. Leímos el 1, el ahora el número 2 número ya. 2. El liquidador en representación del Ok, deudor. el liquidador en representación del deudor deberá pagar al trabajador una indemnización en dinero, sustitutiva del aviso previo, equivalente al promedio de las 3 últimas remuneraciones mensuales devengadas, si es que la hubieren. En el caso de que existan menos de 3 remuneraciones mensuales mensuales devengadas, se indemnizará por un monto equivalente al promedio de las últimas 2 o en defecto de lo anterior. El monto a indemnizar equivaldrá a la última remuneración mensual devengada. Sigo. Sí, la 3. Si el contrato de trabajo hubiera estado vigente 1 año o más, el liquidador en representación del deudor deberá pagar al trabajador una indemnización por años de servicio equivalente a aquella que el empleador estaría obligado a pagar en caso que el contrato terminare por alguna de las causales señaladas en el artículo 161. El monto de esta indemnización se determinará de conformidad a lo establecido en los incisos primero y segundo del artículo 163. Esta indemnización será compatible con la establecida en el número 2 anterior. 4. Sigo. Ajá. Sí. No se requerirá solicitar la autorización previa del juez competente respecto de los trabajadores que al momento del término del contrato de trabajo Fuera. fueron. Hasta ahí nomás. Con- ¿Ya? ok. Hasta ahí nomás, porque este es muy largo el artículo, el BIS, ¿ya? Entonces son cosas que después ustedes de a poquito van a ir viendo a medida que vayan trabajando. Ahora, también hay plazos para registrar el finiquito en la dirección del trabajo, en el TT. 10 días hábiles siguientes y su término dice que es la causal 1, 2 y 3 del artículo 159. 3 días hábiles siguientes a su término si es la causal 4 y 5 del artículo 59 o cualquiera de las causales del artículo 160. 6 días hábiles siguientes a su término si es la causal 6 del artículo 159. 6 días hábiles desde que se dicta la resolución de liquidación del artículo 163
y simultáneamente al envío de la carta de aviso de término de contrato, según el artículo 161, se avise o no el despido con 30 días de anticipación. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguirse para poner término al contrato del trabajador cuando se aplica la causal de necesidades de la empresa? Debe comunicarse por escrito al trabajador con las siguientes formalidades: aviso por escrito con copia de la inspección del trabajo, a lo menos con 30 días de anticipación a la fecha del despido, entregado personalmente al trabajador o enviado por correo certificado al domicilio señalado en el contrato. Señalar la causal de despido y su fundamento, estado de pago de las imposiciones, monto de las indemnizaciones que correspondan si la comunicación se realiza con menos de 20 días de anticipación. El empleado deberá pagar indemnización sustitutiva de aviso previo equivalente a la última remuneración mensual pagada, o sea, un sueldo más. El empleador que decide poner término al contrato de un dependiente por la causal del artículo 161, esto es por necesidad de la empresa, establecimiento o servicio, debe comunicarlo por escrito al trabajador, personalmente o por correo certificado con copia de la inspección del trabajo respectiva, informando la causal legal aplicada. Del artículo 161. Los hechos en que se funda el despido, los motivos, el estado de pago en que se encuentran sus imposiciones hasta el último día del mes anterior al despido, adjuntando los comprobantes que acrediten el pago respectivo del previo trabajo y en caso de corresponder el monto de las indemnizaciones que se pagará por el término del contrato, se debe ver en los artículos 61 y 162. Por lo tanto, ya sabemos entonces cuál es la carta de aviso de despido. Debieran haber, voy a hacer una cosa, ya, denme un segundito, que voy a abrir algo más. Yo a ustedes les envié una carta de aviso de despido, ¿cierto? Por lo tanto, vamos ahora en este momento a ver esa carta de aviso de despido. Y aquí vamos a trabajar un ratito. Ustedes van a trabajar ahora, son las 21 ya prácticamente. Entonces, lo que vamos a hacer, ustedes ahora están viendo ya una carta de aviso de despido, ya de contrato de trabajo, que es la que tiene la inspección del trabajo. En Santiago cambian ustedes la fecha, el nombre de la empresa, el nombre del trabajador, y dice: estimado señor, nos permitimos comunicar que con fecha de hoy, ya, se ha resuelto poner término al contrato de trabajo, ya de lo que lo vincula a la empresa por la causal del artículo tanto, el número tanto, el inciso tanto del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa. Los hechos en que se funda la causal invocada consisten en que, por lo tanto, aquí puede ser, aquí es la fecha de hoy o cuando están haciendo la carta, y acá es la fecha en que ustedes le van a decir: usted va a trabajar hasta, hoy día estamos a 3, hasta el 3 de abril. ¿Ya? Informa usted, dice que sus cotizaciones previsionales se encuentran al día, además le adjuntamos certificado de cotizaciones, copia de planilla y pago simultáneo de la entidad de previsión, ya, a las que se encuentra afiliado, que dan como cuenta que las cotizaciones previsionales del periodo trabajado hasta el último día del mes anterior al término de relación laboral se encuentran pagadas. El préstamo suscrito por la empresa será descontado en su totalidad en su finiquito por un monto adeudado de tanto, en caso de que ustedes tengan ya algún préstamo interno a la empresa. La devolución de los anticipos para el trabajo serán descontados en su finiquito por el total. Ya. Por ejemplo, el primero le dieron a ustedes un viático y ustedes se lo están dando siempre, y como se tiene que devolver, ahí se hace el descuento correspondiente dependiendo de cuál sea la situación. Después dice que se hace presente que su finiquito se otorgará y se pagará en forma presencial o electrónica, que deben ahí ustedes colocarlo. La cláusula del tipo de finiquito y pago presencial: informamos a usted que su finiquito se encuentra disponible el día tanto, en la fecha tanto, en la notaría, ubicada en la calle tanto, de la comuna tanto, de la ciudad tanto.
El monto de líquido a percibir asciende a la suma de. Ahí tenemos que hacer la carta, perdón, en este caso el cálculo de finiquito, ¿ya? El que se pagará, dice, a la titularidad con vale vista, ya a su cuenta, cheque, el pago se realizará tal día. La cláusula de tipo de finiquito y pago electrónico, informamos que ustedes en su finiquito se encuentra disponible el día tanto por vía electrónica, va a depender de cualquiera de las dos, tanto presencial o electrónica, en la página web de la Dirección del Trabajo www.dt.gov.cl y podrá acceder a él con su clave única y el pago se realizará a través de Tesorería General de la República, a más tardar 5 días después de suscrito el finiquito. El monto líquido a percibir asciende a. La suscripción del finiquito vía electrónica es facultativa por parte del trabajador, por lo que ustedes pueden preferir realizar este trámite presencialmente en notaría y si usted así lo prefiere, le solicitamos informar al siguiente correo electrónico y le remitiremos los antecedentes correspondientes. Y luego tenemos el reserva de derechos. Informamos a usted que en este caso, de estimar lo necesario, podrá formular la reserva de derechos del finiquito, toda vez que tal derecho está protegido por ley de acuerdo al artículo 162. La formulación de reserva de derechos no impedirá de forma alguna la recepción de los montos ya establecidos y acordados en el finiquito. Saluda usted. Ustedes cuando hagan esta carta ya de finiquito, la vamos a llenar, pero vamos a llenarla sin monto, porque después, cuando tengamos que hacer el cálculo del finiquito, nosotros terminamos la carta y se la enviamos, ¿ya? Así que ahora vamos a hacer lo siguiente. Como ustedes ya saben hacer la invocación, qué es lo que hay que hacer y cómo esto, son exactamente las 21:02. Vamos a trabajar en esta carta, la van a llenar y después ustedes me van a informar qué tal va esa carta para, pues, posteriormente vamos a terminar la clase, ¿ya? Trabajen, llenen esto en su correo o háganlo también quizás en forma manual para que puedan ustedes terminar y hacer el proceso. Yo voy a estar acá. No me pienso ir todavía. Voy, voy a estar sin voz. Profe, el artículo que vamos a utilizar es el 160. Usted decide. Ok. Profe, disculpe, ¿hasta qué hora es la clase de hoy? Hasta ahora hasta las 20:15. Y de ahí nos vamos a nuestra casita. Ah, ya, ok. Súper, gracias.
¿Alguna duda? Dijo que no le pusiéramos monto, ¿cierto, profe? Sin monto, porque todavía no hacemos el cálculo. Ok. O sea, deberíamos llegar hasta el artículo, el inciso y la causa y nada La más. Y va causal, ahí el, los hechos, los que hechos, fundamental. Ya. Ah, entonces efectivamente. Vamos estoy bien, lista vamos ya. bien. Leámoslo, pues. Ya. Lo inventé, profe. Ya. Ya. 3 de marzo del 2025, señora Paulina Vargas Neira. Estimada señora, nos permitimos comunicar que con esta fecha, 3 de abril del 2025, se ha resuelto poner término al contrato de trabajo que la vincula con la empresa por la causal del artículo 160, número 4 del Código del Trabajo. Esto es abandono del trabajo por parte del trabajador. Los hechos en que se funda la causal invocada consiste en la negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el contrato de trabajo. Ya, está bien esa consistencia, pero aparte de eso tiene que decir, por negarse a trabajar, por dejar tal día, los días, los Ah, hechos, siempre tienen que haber mm. más hechos. Aparte de invocar esa parte, los hechos. El día jueves 20 de marzo, usted no, se le dieron las instrucciones, no trabajó, haciendo o hubo un desgaste XD. Siempre tiene que haber Mm, más, ¿ya? Un poquito más. Por eso es como largo, porque dice ah, fundamentar, ¿ya? ¿Por qué? Tendría que ser con el tal día, a tal hora, se retiró, ¿así? Claro, efectivamente, ¿ya? Ya, lo voy a Entonces trabajar ahí entonces. tenemos que hacer el cambio ahí.
¿Ya? Bueno, ya estamos prácticamente en la hora. Les pido por favor que el día miércoles traigan su carta ya hecha y aquí vamos a corregir. Lean el código, los fundamentos y después cómo fundan ustedes ese hecho ya por la causal de. Yo voy a dejar aquí de compartir. Les pido por favor que no se olviden de el día miércoles traer su carta, la revisamos, etcétera, etcétera. ¿Ya? No se olviden también de poner su asistencia, que eso es lo más importante, así que no hay ningún problema y pueden retirarse sin ningún problema a sus hogares. Que estén muy bien.